Buenos días, alegrías. Bueno, hoy vamos a dar el seguimiento de el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Está Mónica Fernández con nosotros, siéntense, por favor. Nos va a decir cómo fue la subasta, nos va a platicar del avance de la subasta. Bueno, después está Marina Núñez, subsecretaria de Desarrollo Cultural. Ella nos va a hablar de un proyecto que rescatamos, que es el proyecto de Fonart, y sobre todo de la posibilidad del comercio justo de las artesanías y el arte popular e indígena de nuestro país. Estamos decididas porque somos 3 mujeres, a generar comercio justo. Muchas veces un huipil hermosísimo que lleva 6 meses elaborarlo, incluso desde el cultivo del algodón en el sur del país, en la zona principalmente Amuzga. Se lleva 6 meses, muchísimo trabajo, y después lo venden a intermediarios, donde a veces ni siquiera se recupera pues lo que representa el trabajo de las artesanas. Entonces vamos a recuperar Fonart y a promover un comercio justo, las artesanías y el comercio justo, para beneficio de sobre todo las mujeres artesanas de nuestro país, de pueblos indígenas. Este programa lo lleva Marina y además ella lleva el plan de justicia del pueblo amuzgo, que ya lo vamos a presentar muy pronto. Entonces Marina va a presentar eso y después Claudia Curiel, los avances de México Canta. Y bueno, tenemos muchos videos hoy, ¿no? Porque hoy es el nacimiento de Zapata, la conmemoración del nacimiento de Zapata. Y el día de ayer, que estuvo aquí Intocable, nos juntamos ahí en la oficina un rato y me presentaron una canción dedicada a los migrantes que tenían desde hace tiempo y que recuperaron en este momento, pues que viven situaciones difíciles, nuestros hermanos allá, pero además entusiasmados con el proyecto de México Canta. Entonces vamos a presentar la primicia el día de hoy de esta canción hermosísima de Grupo Intocable. Y al cerrar la mañanera, como siempre, Bulmaro con Suave Patria. Entonces vamos primero con Mónica. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Buenos días, compañeras, compañero. Como fue su instrucción, venimos hoy a dar cuenta del resultado de la subasta electrónica. El día 6 fue el cierre de la subasta y vamos a iniciar diciendo que finalmente en la semana antepasada les comentamos aquí que habían solicitado 6,350 personas su inscripción al registro único para poder participar. Terminamos en más de 15,218 inscripciones validadas de personas que estuvieron ingresando al sistema para poder participar, cumpliendo con todos los requisitos, y de estos 15,218, 867 personas participaron activamente en la puja por los diferentes artículos y logramos, aquí se informó que pusimos a subasta 145,657 bienes. De estos tenemos ofertas firmes con pago de garantías y con ganadores de estas subastas de 107,000 bienes, lo que hace un aproximado de 73% de los bienes que subastamos fueron vendidos o están comprometidos para el pago ya nada más. ¿Sí seguimos?
De estos bienes, de los 145,429, los 107,409 fueron específicamente de bienes muebles. De los 218 inmuebles, aquí sí fue más reducido, fueron 16 inmuebles, y de los activos financieros, de los 10 que habíamos puesto en la subasta, fue nada más uno, lo que hace un total, de 40,951,000 pesos comprometidos en las subastas. Creemos, Presidenta, le quiero decir que estamos contentos porque en relación a subastas anteriores, con un mayor número de bienes, los promedios de venta habían sido de 6 millones, de 7 millones, de 5 millones, y creemos que ahorita hubo una muy buena respuesta, y pues bueno, gracias a que fue aquí difundida en la rueda de prensa, también se logró la participación de muchas más personas interesadas. De los bienes que se vendieron, por ejemplo, se vendió este automóvil del 2016, Camaro, por 169,000 pesos. Un Austin Morris de 1982 fue vendido, creemos que es de estos de colección, fue vendido en 279,101 pesos. Esta camioneta Silverado se vendió que están en buenas condiciones, se vendió por 307,000 pesos. Una camioneta blindada, también vendida en 342,000 pesos. Una gargantilla de oro de 14 quilates, fue vendida en 33,000 pesos. Los precios de salida eran todavía más bajos. La mesa de billar en 5,600 pesos. Audífonos inalámbricos, esto fue un lote de muchos audífonos inalámbricos, fue vendido en 200, casi 300,000 pesos. Una compactadora vibratoria fue vendida en 123,000 pesos. Y de bienes inmuebles, por ejemplo, esta casa en Chihuahua fue vendida por 3,800,000 pesos. En Mazatlán, esta otra casa en 1,628,000 pesos. En Saltillo, Coahuila, un terreno por 190,000 pesos. En Mulegé, este terreno por 1,811,000 pesos. Y queremos decirle que al cierre de la convocatoria, durante todo el proceso, estuvimos acompañados por notarios públicos, estuvimos acompañados por el órgano interno de control para validar todas las propuestas. Fue muy abierta, fue muy libre, se fue informando a cada uno de los participantes paso por paso cómo iban las ofertas, es muy transparente el sitio. Y pues queremos anunciar que, si usted nos los permite, daríamos a conocer las próximas convocatorias. Estamos ya pensando implementar las subastas a martillo en los lugares de sitio donde tenemos varios inmuebles en diferentes partes del país. Vamos a continuar con las subastas en línea y habrá subastas de inmuebles muy grandes a sobre cerrado para que puedan participar. Y por último, queremos también, si usted nos los permite, anunciar que desde la página de internet del INDEP, de subastas.indep.gov.mx, tenemos artículos que están en venta directa. Esto no tiene un plazo, a partir de mañana pueden participar. Son bienes pequeños, de $1 a 5,000 pesos. Tenemos, porque hemos hecho una revisión de los inventarios y de los bienes que tenemos en los diferentes lugares,
y ya con características para poder ser comercializados. Tenemos más de 54,000 piezas, tenemos 42 toneladas y algunos activos financieros, pero todo esto es muy pequeño. Pueden hacer la oferta directa, el proceso es muy sencillo. Pueden entrar a la página, hacer la revisión del listado de los bienes, presentar una solicitud por escrito para formalizar la oferta de compra. Recibirán inmediatamente y por la misma vía por parte del INDEB una notificación cuando haya sido aceptada la oferta de compra y se realiza el pago con las terminales bancarias que se les den a conocer a través de estos medios oficiales y acuden a recoger los bienes que hayan adquirido. Es muy importante comentar que solamente así es que se les da algún tipo de liga para hacer los pagos sobre el bien que estén ofertando, para que también no vaya a haber alguna confusión con que alguien les pida algún recurso o hay algunas páginas apócrifas que dicen si das tanto te vamos a dar tantos bienes. Eso no es cierto, eso es mentira, es nada más a través de este sistema. Es cuanto, Presidenta, y si usted nos los permite, pues le estaríamos informando todo el tiempo. Gracias, con permiso. Muy buenos días a todos, con su permiso, Presidenta, Secretaria, compañeros. En efecto, como dijo la Presidenta, estamos tercos porque FONART sea pues el mejor acompañante de toda la comunidad y el sector artesanal, que sea quien con la institución más confiable para ellos, para que puedan capacitarse, para que puedan expresarle sus problemáticas en cuanto a sus necesidades de materia prima, de acceso a comercialización y sobre todo que sepan que cuando FONART se acerca a ellos, se acerca con la intención de que siempre tengan un beneficio en cuanto a sus ventas. Según la cuenta satélite de Cultura de México de 2023, la nueva cuenta satélite sale en noviembre de este año. La actividad económica, si ponemos por favor la diapositiva, la actividad económica generada por las artesanías ascendió a 156.356 millones de pesos, lo que representó el 0.52% del PIB bruto nacional. Este PIB se concentró principalmente en los estados de Oaxaca, Jalisco, Michoacán y Guerrero, estados además donde es muy conocida toda la cantidad de patrimonio popular que tienen, de arte popular. Las artesanías generaron ese mismo año 441.335 puestos de trabajo remunerados y existían 24.519 establecimientos dedicados al comercio de artesanías, ya sean públicos o privados. Estos se concentraban en los estados que ya mencioné y a ellos agregaría el estado de Puebla. Solo en 18 estados, que es la información que tenemos por lo menos 2,000 espacios para la venta directa, como son ferias, exposiciones, muestras artesanales, sin contar las fiestas patronales que cada comunidad tiene la suya y donde también los artesanos ofertan de manera directa sus productos. Para fortalecer la oferta en un mercado tan vital como el de la Ciudad de México, FONART contará este año con 4 tiendas en esta entidad, 3 que ya existían y que serán relanzadas y una nueva en el edificio del Marqués del Apartado, que está en la calle de Donceles y República Argentina, del que hablaremos más adelante. Tendremos fuera de la Ciudad de México 5 tiendas en colaboración con algunos estados, Quintana Roo, Baja California, Chiapas, Yucatán, Jalisco,
Y también tendremos tiendas en 4 puertos, en Cozumel y Majagual, en Quintana Roo, en Puerto Vallarta, Jalisco, y en Ensenada, Baja California. Estaremos presentes en cruceros y también en algunos canales digitales, de lo que hablaremos un poco más adelante. Desde la Federación se beneficiarán directa e indirectamente este año a 7,500 artesanos por eventos organizados solo por la Secretaría de Cultura, también por el propio FONART. Y a la siguiente, por favor. Y FONART además ya estará trabajando en un nuevo modelo que pretende lograr un atlas artesanal, que para un país tan rico como el nuestro en arte popular todavía no tenemos. Trabajamos, como ya habíamos dicho en este foro, en un modelo basado en territorios artesanales, que son espacios geográficos donde las personas que lo habitan comparten una misma actividad artesanal. En ellos se realiza un diagnóstico de campo, es decir, se identifica la actividad artesanal vigente, se identifican técnicas, materiales, procesos de producción, se conocen las características de la actividad comercial que se hace y también se identifican las necesidades de acceso a la materia prima. A partir de este diagnóstico se arman programas específicos de capacitación y de acercamiento a materias primas de calidad, materias primas orgánicas en la mayoría de los casos, y también se ven las conexiones que puede haber entre las distintas localidades de productores de materias primas, qué comunidad hace lana, qué comunidad necesita la lana y que no habían estado conectadas, por ejemplo. Bajo este esquema, el 14 de agosto arrancarán las capacitaciones y el acercamiento a materias primas que beneficiará a cerca de 11,000 artesanas en 58 municipios. La siguiente, por favor. Comenzaremos, como dijo la presidenta, en la región Amuzga, que comprende 5 municipios de los estados de Guerrero y Oaxaca, una localidad adicional en Oaxaca. Seguiremos con la Mixteca Alta, sobre todo Oaxaca, en 11 municipios, en la región Nahua de Zongolica, en 6 municipios de Veracruz, en la Purépecha, donde estaremos en 14 municipios de Michoacán, en Sonora, donde estaremos en 21 municipios y donde cubriremos prácticamente toda la actividad artesanal de los pueblos indígenas sonorenses. En la siguiente diapositiva podemos ver la nueva línea de comercialización que va a seguir FONART. Después de del diagnóstico, de la capacitación, del acceso a la materia prima, lo que se va a hacer es empezar a definir mercados dirigiendo las distintas piezas a los canales de venta más adecuados. Se va a hacer un énfasis particular en mercados de alto valor, porque son a los que no tiene acceso directo el artesano en la mayoría de los casos. Se realizará una venta directa o bien se acercarán las piezas a las tiendas que ya venden arte popular y todas las piezas que acerque FONART tendrán la garantía FONART de cada una de las piezas, hablaré enseguida de ello. Se van a organizar los inventarios, los productos de compras y acopios y se van a aprovechar al máximo las herramientas digitales. Vamos a elaborar catálogos segmentados para una promoción particular enfocada en cada producto. Estableceremos estrategias de mercado también con ventas especiales, paquetes festivos, ahora les voy a presentar algunos, expoventas en encuentros de profesionales y ferias, y certificaremos las piezas artesanales tras el proceso de capacitación y proveeduría. La siguiente, por favor. Esta certificación es la que garantiza a quien compra una pieza artesanal que es original, que es de calidad, es decir, que tiene buenos materiales y acabados y que responde a técnicas y saberes artesanales.
En el certificado se va a encontrar una pequeña descripción de la pieza, qué es, de qué está hecha, cuál fue la técnica, quién la hizo, de dónde es, incluyendo por supuesto la localidad, el municipio y el estado. En el caso del textil, además, siempre llevará una etiqueta fija, porque cuando solemos comprar textiles, a veces le ponen una etiqueta que se quita de manera muy fácil. Ahora vamos a dejar la etiqueta en la pieza y en esta etiqueta tendremos, además de la información de quién la hace, de dónde procede, qué cuidado se tiene que tener con cada una de las piezas. Esta etiqueta obviamente se va a hacer lo suficientemente suave como para que no moleste a quien porte la prenda. En la siguiente, por favor. Entre las estrategias de comercialización están los paquetes que se van a ofrecer en las distintas tiendas a través de distintos catálogos. Aquí vamos a poner solo un ejemplo. Podríamos ofrecer o vamos a ofrecer paquetes para las fiestas patrias, por ejemplo. Es un paquete que puede incluir un sombrero de gala ismeño de Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca, que muy pocos lo conocen, que puede ser una muy buena alternativa al conocido sombrero charro, por ejemplo, una vajilla tradicional de Capula, Michoacán, un vaso con grabado de Pepita de Tonalá o un tequilero de vidrio soplado de Tlaquepaque, ambos de Jalisco. Podemos vestir un rebozo de Aranza de San Luis Potosí, del Estado de México, de Michoacán, prácticamente todos los estados tienen algún tipo de rebozo, o un gabán de lana natural, o un peruano teñido con tintes naturales como este que traigo de Hueyapan, del estado de Morelos. Para el Día de Muertos, por ejemplo, que es la segunda lámina, se puede adornar la ofrenda con un candelabro de barro de San Bartolo, Coyotepec, Oaxaca, o con una ofrenda de barro de San Miguel Aguazuelos, Naolinco, de Veracruz. Podemos utilizar el papel picado de San Salvador, Huixcolotla, de Puebla, las catrinas de Capula, rebozos, velas escamadas de Guanajuato o un copalero de Sautla, por ejemplo. En la siguiente vamos a tener también paquetes de Navidad. En los paquetes de Navidad pues tenemos coronas de hojas de maíz que se elaboran en Chilapa, Guerrero, figuras de hojalata de Oaxaca de Juárez, esferas de Tlalpujahua, conocidísimas de Michoacán, o muchos nacimientos que ya hacen las distintas comunidades como las rarámuris, las mazaguas, los de fibras naturales de Villa del Progreso, Ezequiel Montes en Querétaro y muchas más si no tenemos tiempo nosotros de armar nuestro propio nacimiento. Todos estos paquetes estarán ya a disposición y podrán encontrarlos ustedes a partir del mes de septiembre en Fonart. Otro de los servicios que brinda Fonart es el apoyo al trámite de la exportación temporal de artesanías que permite las salidas de las mismas por un tiempo limitado y un propósito específico. Muchos de los artesanos tenían la necesidad de salir a exposiciones o a ferias y tenían problemas al retornar con sus propias artesanías. Ya no los tienen, ya tenemos un convenio con el SAT. Y para todo aquel artesano que esté interesado en acudir a este servicio, el contacto es este correo electrónico que ponemos aquí y un teléfono cuando no se tiene acceso al correo electrónico. Es contacto@fonart.gov.mx y el teléfono 5093-6000, extensión 67600. Para cerrar, es la siguiente diapositiva, quisiera invitarlos a la venta especial que hará Fonart por las fiestas patrias. Esta venta se llevará a cabo del 12 al 14 de septiembre en el Complejo Cultural Los Pinos desde las 10 de la mañana y ahí podrán encontrar pues lo mejor del arte decorativo y utilitario para vestir y disfrutar de sus celebraciones y de otras más también. Finalmente el arte popular muchas veces forma parte de nuestra vida diaria.
En la siguiente diapositiva solamente quisiera decir de los eventos que tenemos próximos y nada más invitar a los maestros artesanos a 2 convocatorias que tenemos aún abiertas. La convocatoria del Gran Premio Nacional de Arte Popular 2025, que se llevará a cabo los días 22 y 23 de octubre. Esta convocatoria cierra el 5 de septiembre. Hay otro concurso que también está abierto, es el Concurso Nacional de Nacimientos Mexicanos. Este cierra el 3 de octubre y si usted, artesana, artesano, quieren participar, entre a la página de Fonart, ahí están todas las bases o llame al teléfono de Fonart. Pusimos ahí en pantalla la dirección para que puedan inscribirse. Finalmente tenemos los encuentros original para cerrar el año, el de Mérida, Yucatán en octubre, el de Tijuana en Baja California del 13 al 19 de noviembre y el tradicional de la Ciudad de México del 27 al 30 de noviembre. Estarán reunidos en las 3 sedes artesanos de todo el país y representarán en un 70% arte textil, pero también habrá accesorios. Finalmente, decirles que Fonart es una institución que después de 51 años cambia su relación con los creadores populares de México. Después de estos años hay un pleno reconocimiento jurídico de las comunidades indígenas y afromexicanas. Existen programas de apoyo para su desarrollo económico y la Cuarta Transformación comenzó a forjar una narrativa distinta alrededor del mundo artesanal, de las piezas y de su consumo. Ahora podemos decir claramente no al regateo, no a la apropiación cultural indebida y sí a una relación de igualdad para todos los creadores. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, con su permiso, Presidenta. Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a anunciar a los primeros clasificados de México y a los artistas invitados que se suman a las semifinales que vamos a tener a partir ya del próximo 17 de agosto, de 7 a 9 de la noche en medios públicos. ¿Avanzamos, por favor? Bueno, nada más recordar que este concurso se suma a la estrategia integral de atención a las causas del Gobierno de México por la paz y contra las adicciones. El objetivo de este concurso, desde el ámbito de la cultura, es promover nuevas narrativas musicales que transformen las letras de la música que hace apología de la violencia y expresar otros mundos posibles. Ya lo ha mencionado la Presidenta muchas veces, también me lo han preguntado a mí, y no se trata de prohibir, no se trata de censurar, se trata de generar opciones, de abrir derechos, de hacer conciencia y de generar espacios para los jóvenes mexicanos, mexicano-estadounidenses, especialmente entre los 16 y 30 años, que es el segmento que más ha escuchado esa música. Mencionar muy breve que la semana pasada hicimos conocimiento de que entre enero del 2025 de este año y el mes de julio ha habido una reducción significativa en las reproducciones de las plataformas digitales que tienen que ver con la escucha de la música que hace apología de la violencia. Esto quiere decir que el 14% de escuchas, lo cual implica 30 millones menos de reproducciones mensuales en nuestro país, de reproducciones de música que hace apología de la violencia. Eso lo mencionamos la vez pasada, pero esto habla de una tendencia a lo largo de este año que sí hay una reducción y empiezan a fortalecerse otras narrativas. Avanzamos, por favor. Bueno, pues ya anunciamos a todos los finalistas de Estados Unidos en las semanas pasadas, del oeste, del centro, del este, y hoy avanzamos, por favor. Iniciamos con los primeros 8 clasificados de México, iniciando por el norte del país.
El norte del país representa principalmente a los corridos, a la música de banda norte y a esta música que se ha posicionado en el mundo y que justamente en esta ocasión pues está generando nuevas narrativas. A mí me gustaría ahora pasar al video de estos clasificados, mencionarles que la próxima semana ya vamos a presentar a los últimos 16 de México, con lo cual se conforman los 48 que inician a partir del 17 de agosto. Por favor. Una montaña y un río que están vivos. Aquí mero yo me muero, aquí es donde yo vivo. Ahí los miro. Y arriba de Santa Catarina, arriba el Cerro de la Silla. Siento que el corrido es un género que me conecta con todos mis antepasados y es igual de valioso que el agua y que el aire para mí porque es el género que contiene nuestra historia. Y qué bonito se ven los pajaritos a esta hora, mi viejo. Oye, estoy impresionado, en verdad. Estamos más que listos. Más que listos, estamos preparados para todo. Pues es algo que todos ya logramos porque somos un grupo y pues que Durango ha de estar orgulloso. Hoy te dejo ir, ya no es para tanto. Esa forma de amarme que decías quererte se convirtió en llanto y tus ojos al verme no sienten que tienen lo que un día soñaron y la neta no aguanto, pero no es. Desde que tengo memoria sueño con hacer música y cantar y es todo lo que amo, pues. Amanecer en los confines del mar, rosa de sal, luz que despunta en el cielo carmesí. Solo el silencio no muere jamás, solo el amor es real. Yo hago lo que hago por la música. Todo mi día es mi motivación. Yo voy a trabajar, me levanto, pienso, sueño y todo por la música. Que ya no puedes sentir más algo por ti. Mientras la ansiedad se me pasa el tiempo y no puedo dormir. Me dicen que ando mal y les digo que sí, me siento mal por dejarte ir. Es nuestra racha más larga sin hablar. Mi canción se llama Ella, habla de lo sensible que somos las mujeres y de lo empoderadas que también podemos llegar a ser. Que decide que su vida sea más bella, que la vida le acompañe con estrellas y que cuente con momentos de pasión. Si es que ella, que defiende con su capa su grandeza, que la cuidan desde arriba con promesa. Yo canto lo que a mí me pasa y me gusta que la gente se sienta identificada y que se pueda sentir tranquila. Yo lo veo más como una herramienta para expresarme, como un curita. Solo hay que pasarla bien. Y apúntele que no hay secreto. Así suena, mami. Más que cantante me conmovió mucho la obra de varios raperos que encontraron en esta disciplina una voz como para luchar por lo que está bien. Cada mañana mientras la vomitara, dañada de la nada, siento que una mirada viéndome se burlaba riendo, me preguntaba qué daba a cambio de poder ver el futuro, volverlo menos oscuro. Seguro de mí le dije, te juro no desistir, escribiré con la misión de redimir esa visión, aunque mi corazón helado haya dejado de latir. Wow. Ahora sí que, como dijo un filósofo, Luis Lozada, es en el corazón donde comienzan las guerras. Yo lo que quiero con mi música es eso, quiero sanar con mi música, así como mi papá por una canción sanó. Quiero que mi música sane a las personas. Un conflicto interno
dejándonos abrumados. No solo afecta a nosotros, sino también a los que amamos. Bueno, ahora les vamos a compartir a los artistas mexicanos y mexicano-estadounidenses de talla internacional que se van a presentar en las semifinales, a quienes les agradecemos profundamente que se hayan sumado, que apuesten por esta iniciativa y que apoyen, por supuesto, a nuestro país. Tenemos artistas de gran trayectoria, por ejemplo, como Lila Downs, Intocable. También tenemos a jóvenes y generaciones de un legado familiar, por ejemplo, como los Aguilar, los Fernández, pero representados por jóvenes mujeres, compositoras y cantantes. Por ejemplo, el 17 de agosto está Horóscopos de Durango, quienes pusieron de moda en Estados Unidos pues el pasito duranguense, que es simbólico, reconocidísimo. Muchísimas gracias. El 24 de agosto, Majo Aguilar, de la familia Aguilar, esta joven maravillosa y talentosa. 31 de agosto, Legado de Grandeza, a quienes ya han escuchado que hicieron la canción Migrante. El 7 de septiembre, Vivir Quintana, compositora, cantante reconocida. El 14 de septiembre, Camila Fernández, de la familia Fernández. El 21 de septiembre viene un ensamble maravilloso que es Lila Downs y la Banda Femenil Regional de Mujeres de Viento Florido de Oaxaca, que es una orquesta de mujeres indígenas y que van a presentarse con Lila, porque queremos que se representen las distintas regiones de México y de Estados Unidos que participaron. Y el 28 de septiembre tenemos a La Arrolladora, Banda El Limón de don René Camacho, y a Regina Orozco y la Sonora Santanera, para que cerremos el 5 de octubre con Intocable, que además, como mencionó la presidenta, hoy les tiene una gran sorpresa. Y ellos también fueron parte del trabajo en los estudios con todos estos cantantes, han sido un puente cultural que une generaciones y fronteras. Y bueno, agradecer ese genuino compromiso por cambiar las narrativas y sumarse a esta iniciativa. Vamos con un video. El concurso musical México Canta arranca su fase de semifinales. Todos los domingos de agosto y septiembre tendremos presentaciones especiales de reconocidos cantantes y agrupaciones de la música tradicional mexicana. Mujeres del Viento Florido, domingo 21 de septiembre. Por los espadines se ve mi valle, por la casa de la mariposa, corona de flores es mi cantar. La Arroya y la Sonora Santanera, domingo 28 de septiembre. Me hace llorar cuando siento que Gran final. Intocable, domingo 5 de octubre. ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste mi corazón? Y todo para Todas las transmisiones en vivo por Canal 22, medios públicos y plataformas digitales de 19 a 21 horas. México Canta por la paz y contra las adicciones. Muchas gracias. Bueno, los esperamos todos los domingos a partir del próximo domingo 17 de 7 a 9 de la noche en los medios públicos y plataformas digitales. Muchas gracias. Bueno, vamos a poner a Intocable. Agradecerles muchísimo a todos los artistas que se han sumado a esta iniciativa de México Canta. Ha sido muy importante este trabajo que ha hecho Secretaría de Cultura. Muchísimos participantes, jóvenes, hombres y mujeres talentosísimos. Ya inicia la semifinal, como dice Claudia, el 17, y mientras se presentan las semifinales, pues van a acompañarlos estos artistas, ellos y ellas, maravillosos de nuestro país que se suman a esta iniciativa. Ayer vino Grupo Intocable, Ricky y René, para decirme que estaban sumados a la iniciativa, estaban aquí en México
y me mostraron una canción inédita de ellos y les dije, ¿por qué no me dejan presentarla en la mañanera? Y me dijeron que sí, y muy rápidamente hicieron este video. Está dedicada a las y los hermanos migrantes que se sienten de pronto en una situación difícil, y que la canción habla de cómo juntarse, cómo sentirse parte de nuestro país y parte de un colectivo que los quiere, que los ama y que siempre van a estar protegidos. Aquí va Intocable. Muchas gracias a Grupo Intocable por dejarnos presentar esta canción inédita en la mañanera, dedicada a todas y a todos. Bueno, ahora sí vamos con las preguntas. ¿Perdón? Ya después lo platicamos. Adelante. A ver, vamos. A ver aquí. Gracias, buenos días, Presidenta. Joana Flores, de Grupo ASIR. Bueno, dice que el 15 no, pero ¿alguna otra fecha que hayan propuesto o visibilizado? Ya tenían ellos un compromiso, los invité para el próximo año, para que puedan estar aquí. Vamos a ver si lo logramos. Y, Presidenta, sobre el tema de las subastas, a ver, ¿tienen algún plan para estos 40 millones que lograron juntar? ¿Va directo a...? Sí, lo comenté aquí para… Justamente Marina ha estado trabajando obviamente con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Son nuevos planes de justicia. Recuerden que los planes de justicia vienen del gobierno del presidente López Obrador y tiene el objetivo de atender pueblos indígenas y también ahora afromexicanos. También hay planes de justicia que tienen que ver con alguna injusticia del pasado que no necesariamente está asociada a un pueblo indígena. Por ejemplo, ahora vamos a hacer un plan de justicia en San Quintín para todos los jornaleros agrícolas. Y el plan de justicia, el objetivo que tiene es trabajar con las comunidades, con la gente, para ver qué necesitan y cómo apoya el gobierno para que conjuntamente, en una decisión colectiva, se decidan los recursos que se necesitan para promover bienestar. En particular en esta zona, pues hay distintos centros de salud en todo el país, centros de salud que necesitan apoyo. Entonces decidimos que estos 40 millones, lo dije cuando lo presentó Mónica, que iba a ser para salud y lo vamos a dedicar al plan de justicia del pueblo amuzgo, particularmente para salud, 40 millones de pesos. Ya Marina nos va a decir exactamente en qué lo vamos a ocupar. ¿Y serían año? Tiene que ser trabajado con ellos. Sí, de hecho ya se está mejorando la zona. Estos nuevos planes de justicia tienen que ver con el plan Lázaro Cárdenas. La cuenca del Balsas, que es una cuenca que alcanza al estado de Michoacán, Guerrero, una parte de Oaxaca, Puebla y Estado de México, fue parte de un proyecto encabezado por el general Lázaro Cárdenas después de haber sido presidente. Él decidió dedicar su vida a los pueblos indígenas y más necesitados del país e hizo este gran proyecto del Plan Balsas. Hoy va uno a esa zona y la gente recuerda muchísimas obras que se hicieron en aquel periodo para mejorar la vida de las comunidades. Incluso grandes obras, porque el puerto Lázaro Cárdenas viene del Plan Balsas, la generación eléctrica en la zona, presas. Entonces estamos recuperando el Plan Balsas, ahora le llamamos el Plan General Lázaro Cárdenas. Lo coordina Lázaro Cárdenas Batel. Y somos un gran equipo del gobierno que está yendo a las comunidades con planes de justicia para ver cómo podemos ayudar para mejorar el bienestar de las comunidades. Es un trabajo colectivo y entre ellos está el pueblo amuzgo.
Ya hay avances que tiene Marina, porque Marina es subsecretaria de Cultura, pero además está encargada de este plan de justicia, así trabajamos en el gobierno. Alguien que es director general de algún área, pero aparte está encargado de un plan de justicia para coordinarlo y estar cerca de la gente. Entonces ya va avanzado, pero en particular estos 40 millones de pesos van para ese plan de justicia. Gracias, Presidenta. Y también aprovechando el tema cultural, bueno, en Oaxaca ocurrió algo, una pues gran empresa de calzado sacó los Oaxaca Slip-On. Ya hubo pues inconformidad, por supuesto, de las comunidades indígenas. El gobierno de Oaxaca también ya está pidiendo a esta empresa que retire este producto. Saber ustedes como gobierno de México si tienen pues alguna opinión y saber si también van a proceder de alguna forma. Sí. Estamos viendo la parte jurídica para poder apoyar a los pueblos. Muchas veces grandes empresas toman productos, ideas, diseños de comunidades indígenas de nuestro país. De hecho, estamos trabajando una ley para garantizar, además de lo que ya existe. Y en cierta manera están usurpando la creatividad de un pueblo originario. En particular ¿por qué no los pones? Los guaraches que están tomando de… No sé, Marina, si quieres comentar algo sobre esto. Adelante. Y ahorita… Gracias. Adidas y un diseñador de origen norteamericano hicieron apropiación cultural indebida de unos guaraches que pertenecen a la tradición del pueblo de Yalalaj en Oaxaca. Ya se puso en contacto el Adidas con el gobierno del estado de Oaxaca, van a iniciar ya pláticas y llevan el apoyo de la Secretaría de Cultura a través del INDAUTOR, porque así lo dicta la Ley de Patrimonio. Comenzarán esas pláticas sobre todo para el resarcimiento al pueblo que se vio plagiado y que sufrió esta apropiación cultural. ¿Y hay posibilidad de sacarlos del mercado o solamente…? En este momento va a ser la plática para ver si hay un resarcimiento. En realidad, pues es una propiedad intelectual, colectiva. Entonces tiene que haber un resarcimiento, tiene que cumplirse con la Ley de Patrimonio y vamos a ver si en la plática se resuelve y si no, pues ya estamos ya estudiando también la vía legal. Gracias, Presidenta. Y en otro tema, en Chiapas salió una caravana migrante, se dirige a la capital. Mencionan algunos que no tienen la intención en esta ocasión de llegar a Estados Unidos, sino de quedarse en México. Saber si hay algún plan para estas personas, si se les van a facilitar las condiciones para quedarse en nuestro país. Se trabaja con ellos en el camino y se les da pues distintas opciones, desde la repatriación de sus países hasta la posibilidad de tener empleo en nuestro país. Entonces está la Secretaría de Gobernación con el Instituto Nacional de Migración pues trabajando con esta caravana. Y en otro tema, Presidenta, bueno, ayer en Estados Unidos el Departamento de Justicia dio a conocer que incrementaba esta pues recompensa para dar con Nicolás Maduro, el presidente. Sin embargo, bueno, menciona que tiene por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. Saber si ustedes tienen, pues, si han investigado realmente si estos Es la primera vez que oímos ese tema. No hay ninguna, de parte de México, ninguna investigación que tenga que ver con eso, nada. Y su opinión, bueno, que estén vinculando a México, bueno, cárteles de México con Venezuela y que ahora estén buscando al presidente. Como siempre decimos, si tienen alguna prueba que la muestren. Nosotros no tenemos ninguna prueba relacionada con ello.
Y ya finalmente, Presidenta, bueno, nuevamente a nosotros en Grupo ASIR nos han llegado personas, denuncias de radioescuchas, que les están llegando un mensaje a través de WhatsApp donde están invitando a las mujeres de 18 a 63 años de edad a registrarse a un nuevo programa social, Bono Mujeres le están llamando, y está llegando un link de una página, obviamente es irregular. Un llamado, Presidenta, para no caer en estas trampas. Ayer también, el miércoles, presentó el detector de mentiras. Incluso me lo han dicho y estamos apoyando a la gente que ha caído en un falso video que se hace a través de inteligencia artificial, donde supuestamente estoy invitando a invertir en bonos de Pemex y otras cosas. Es absolutamente falso, y también este mensaje del que hablas es falso. Si nos das los datos para poder hacer las investigaciones, no solamente para poder bajar estos mensajes, sino poder ver quién los está promoviendo, porque es un delito. El programa que tenemos es para mujeres de 60 a 64 años, ya reciben el apoyo Pensión Mujeres Bienestar 63 y 64, y en este momento están las inscripciones de 60, 61 y 62, van más de 600,000 mujeres ya inscritas. Estimamos que son alrededor de 3 millones de mujeres, de acuerdo con los datos de CONAPO, entre 60, 61 y 62 años. Sí, gracias, buenos días. A ver, vamos, a ver aquí. Buenos días, Presidenta, buenos días a todos. Presidenta, bueno, hace algunas semanas conocimos del arranque de lo que es los centros de educación y cuidado infantil en Ciudad Juárez. Preguntarle sobre cómo van estos centros de cuidado, los famosos CECI, y qué otras ciudades continúan en este tema, ¿no? ¿Estados o ciudades que continúan? Va muy adelantado los CECIs de Ciudad Juárez, y ya estamos trabajando con el Instituto Mexicano del Seguro Social prácticamente en todo el país. Decidimos que haya un CECI en cada uno de los municipios del oriente del Estado de México donde estamos trabajando, pero igual, o donde estamos apoyando a la gobernadora Delfina y a los presidentes municipales. Igual estamos en Tijuana, en San Quintín. Al principio habíamos decidido que fueran 200 centros, CECI quiere decir Centro de Educación y Cuidado Infantil, son del IMSS, para derechohabientes del IMSS, mujeres principalmente jóvenes o que tienen hijos en edad entre 1 y 3 años, o 0 y 45 días, a ver si es 45, ¿desde qué meses se aceptan los CECIs? Hasta los 3 años, para que las mujeres, si así lo desean, puedan entrar a trabajar y que puedan ser cuidados sus hijos en un espacio del IMSS, en lo que eran las antiguas guarderías del IMSS. No son subrogadas, como ocurrió en el pasado, sino son operadas por trabajadoras y trabajadores del IMSS, pedagogos, especialistas en el cuidado infantil, nutriólogos. Es un proyecto muy completo e integral. Habíamos planteado 200 y vamos por 1000 CECIs en el sexenio. Estamos trabajando con los gobernadores, presidentes municipales, para los terrenos, para que nos puedan donar el terreno y que se pueda construir el CECI. ¿Se siguen haciendo alianzas con los Bueno, presidentes municipales? dije es para derechohabientes, pero se puede hacer un convenio con el DIF municipal o estatal, de tal manera que puedan acceder mujeres que no tienen derechohabiencia en el IMSS, pero que pueden utilizarlos de manera gratuita, y el municipio o el estado es quien le da los recursos al Instituto Mexicano del Seguro Social. Presidenta, en otro tema acerca de la reforma… ¿Desde cuántos meses? Desde 43 días de nacidos hasta 3 años. Gracias, Presidenta. En otro tema referente a la reforma electoral, pues tras el anuncio que se da de los trabajos frente a esta reforma,
se ha generado un amplio debate entre partidos de la 4T, de lo que no son afiliados a la 4T, bueno, afiliados o aliados de la 4T. En este caso, el PT y el Partido Verde Ecologista de México pues han planteado una idea contraria a la que usted nos ha puesto aquí en la mesa. ¿Usted visualiza que estos dos partidos, el PT y el Partido Verde Ecologista, puedan ir en contra de esta iniciativa pues, que usted está presentando? Pues si todavía no hay iniciativa. Bueno, la que apenas se va a construir. Pues. Viene el lunes Pablo Gómez para platicar cómo va a ser el proceso para recibir propuestas, hacer foros, cómo pueden participar todos los partidos políticos, sean parte de la 4T o no, cómo pueden participar expertos, cómo pueden participar los consejeros del INE, todos los que quieran participar, pueblos originarios, representaciones de la sociedad, que quieran participar en este debate y la construcción de esta propuesta. Dije que en mi posición me parece que los plurinominales ya hay que pasar a otra cosa, porque las listas de plurinominales pues es algo que se ha prestado para muchas cosas. Entonces me parece que tiene que discutirse de fondo una representación distinta y una reforma electoral profunda. Entonces Pablo ya viene a presentar cómo va a ser, el lunes se instala formalmente la comisión, pero no es que esta comisión vaya a elaborar una propuesta, sino que se inician los foros, los debates, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país, para que se participe, se presenten las ideas y a partir de ahí pues se construya la nueva legislación electoral en nuestro país. ¿Qué papel espera, Presidenta, que jueguen las distintas fuerzas políticas en la construcción de este consenso? Pues que participen, está abierta la participación para que puedan dar sus posicionamientos, ideas, a partir de ahí se genera una propuesta. Gracias, Presidenta. Vamos, a ver, por acá. Es que ya estoy viendo quién no ha participado recientemente. Por acá, a ver, la compañera de lentes que anda por aquí, que no ha participado, sí. Buenos días, Presidenta. Lucirene Castellanos, de aguaquemada.mx, del portal noreste lostubos.com, que es Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, y del Valle de México, y de revista postdata.com. Le pregunto, Presidenta, sobre pueblos originarios, Presidenta, de ninguna manera el racismo aporta a la democracia, aunque unos se ufanen de demócratas cuando no lo son. Ese es el caso de Lorenzo Córdoba. Por otro lado, en diciembre en 2003, Felipe Calderón. Una botellita de agua. Sí, perdón, lo siento. No te preocupes. Acá hay una, mira. Ay, ya, qué pena, perdón. Ya aquí tengo una pastilla, perdón. Ay, perdón, retomo. No hay problema. Por otro lado, en diciembre en 2003, Felipe Calderón asistió como invitado de honor a la boda de Luis Carlos Ugalde con Lía Limón, militante del PAN. Felipe Calderón fue quien propuso a Ugalde como consejero presidente del IFE en 2003. Ugalde fue uno de los artífices del haiga sido como haiga sido, que le dio la presidencia de la República en 2006 a Felipe Calderón. Ugalde y Córdoba se encuentran moralmente inhabilitados para comentar sobre reformas electorales.
No, bueno, ellos tienen derecho, son libres de hablar, de participar, de decir sus opiniones. También nosotros somos libres de hablar de su historia. Ugalde fue presidente del Instituto Federal Electoral. Recordemos aquella época. López Obrador, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Vicente Fox, presidente de México. Fox, una buena parte de la oligarquía mexicana y los partidos PRI, PAN, principalmente, obsesionados para que López Obrador no participara en la elección presidencial de 2006. Viene el desafuero. ¿Qué es el desafuero? Les recomiendo que vean la película Fraude de Mandoki para recordar aquellas épocas. Después de muchas ofensivas, viene una acusación de que López Obrador había violado un amparo por haber construido un camino en la zona de Santa Fe a un hospital. Se demostró que no violó el amparo, pero además era para construir un camino, un hospital, pero no violó el amparo. Aún así, Vicente Fox, en alianza con Diego Fernández, Salinas y muchos que pertenecían o pertenecen todavía a la oligarquía en aquella época, pues no querían que López Obrador ganara la presidencia, porque el trabajo de él había sido tan bueno en la Ciudad de México que no solamente había mejorado las condiciones de vida de las y los capitalinos, sino que su proyecto de ciudad pues se había difundido en todo el país, incluso fuera de nuestro país. Entonces hay una denuncia. Para poderlo juzgar, lo tenían que desaforar, quitarle el fuero como jefe de gobierno. Hay un juicio de desafuero, él presenta su discurso, que también es muy importante que todos lo escuchemos nuevamente, que termina diciendo: a ustedes y a mí nos juzgará la historia, y la historia ya los juzgó. Votan prácticamente todos los diputados del PRI y el PAN. En aquel momento pues López Obrador era parte del PRD. Votan por mayoría desaforarlo. Lo desaforan, o sea, le quitan el fuero para poderlo juzgar. Y él dice: yo no me voy a amparar, si quieren venir por mí, vengan por mí. Y entonces el PAN paga una fianza, porque como no era delito grave, pues paga la fianza para que no lo detengan. Vienen movilizaciones desde antes del juicio de desafuero, enormes. La movilización más grande contra el desafuero pues fue de 1 millón de personas, no solo de la Ciudad de México, sino de todo el país, porque en el fondo se sabía, primero, que era una gran injusticia, que era un asunto político de fondo, que no querían que él participara en la elección del 2006. En aquel entonces nos poníamos un moñito tricolor como un símbolo de resistencia. Finalmente, las movilizaciones populares son tan grandes y el cariño de la gente es tan grande que no se atreven a seguir con el juicio, y Fox retira los cargos. Él regresa a la jefatura de gobierno y finalmente en 2005, a mediados del 2005, decide
empezar a recorrer el país para postularse como candidato a la presidencia de la República. Camina por todo el país y el apoyo popular es enorme, enorme. Las encuestas lo ponían 15 puntos arriba y la gente feliz de que hubiera un cambio, porque Fox prometió un cambio y nada cambió, nada. Prometió muchísimas cosas y no ocurrió nada de lo que prometió. Al contrario, se fortaleció esa alianza del PRIAN, que desde entonces decíamos, no son dos partidos, es uno solo, es el PRIAN. Bueno, entonces viene una campaña tremenda contra López Obrador, que es López Obrador, un peligro para México. En la televisión, cámaras empresariales pagando en la televisión aquella campaña tremenda diciendo que él iba a endeudar al país, que íbamos a ir a la quiebra, que muy fuerte. Con todo y esa campaña, las encuestas le daban a López Obrador el triunfo. ¿Quién era el candidato del PAN? Felipe Calderón. Viene la elección y en la elección, justo el día que está el PREP con los resultados, el programa de resultados preliminares del entonces Instituto Federal Electoral, iba arriba López Obrador y de pronto lo rebasa Calderón. Pero además muchísimas casillas que no eran contabilizadas. Al PREP al otro día daba el triunfo a Calderón y todavía faltaban varias casillas. Desde ese momento nos dimos cuenta, pues, que había habido un fraude electoral. No quienes estábamos cerca de López Obrador, sino el pueblo entero se dio cuenta del fraude. Y comienza una resistencia civil muy importante y movilizaciones y movilizaciones. Y de ahí viene el plantón de Reforma. ¿Qué pedía la gente? Porque eso salió de la gente, la consigna salió de la gente. La gente decía voto por voto, casilla por casilla. Es decir, que se cuenten otra vez todos los votos. Todos los votos. Viene el conteo distrital y le da el triunfo a Calderón. Y siguen las movilizaciones. El Tribunal Electoral decide no abrir todas las casillas, sino abrir solamente el 8%. Se abren ese 8% en un conteo en los distritos electorales y la diferencia entre López Obrador y Calderón se reduce. Bueno, pues era evidente que si se hubieran abierto todas las casillas, el triunfo era de López Obrador, más muchas otras cosas. Ahí, cuando se analizan las actas de las casillas, pues nos damos cuenta que no concuerda nada, que la cantidad de votos emitidos no concuerda con la cantidad de boletas. Me tocó estar en esa investigación trabajando y nosotros estimamos que prácticamente le robaron a López Obrador alrededor de 2 millones de votos. ¿Quién estaba como presidente del Instituto Federal Electoral que no permite que se abran las casillas, que defiende el triunfo de Calderón? Ugalde. Ese Ugalde es el que ahora dice que México es autoritario. Por una razón, porque el pueblo votó el Poder Judicial. Entonces ellos tienen derecho porque es un país libre, pero hay que recordar la historia, cómo fue. Lorenzo Córdoba, ya él duró como 13 años, creo, ahí en el Instituto, ya después Nacional Electoral.
que en realidad pues defendía una posición política. Muchísimos recursos se gastaron en esa época en el INE. Ahora, ayer que presentamos, que ya lo habíamos presentado antes, algo que está en las redes sociales, porque él dice es que nosotros estamos promoviendo el espionaje. No, eso salió en las redes sociales, lo conoció todo el mundo. ¿De dónde lo tomamos? De las redes. ¿Qué es lo que ayer planteamos? ¿Cómo es posible que el presidente del Instituto Nacional Electoral hable de indígenas de manera burlona, despectiva, racista, clasista? El presidente de la institución que supuestamente defiende la democracia y que presenta un amparo para que eso no salga en los libros de texto. Por cierto, me dijeron que en los libros de texto ya no aparece su nombre, sino porque el amparo estaba desde antes. Pero sí dice, un funcionario de esta institución dijo esto. Todavía ayer, bueno, ya ni voy a entrar en debate, pero soy indigenista, bueno, ya esas palabras, o sea, habla todavía más, pues, de mucha ignorancia. Entonces, ¿por qué contamos todo esto? Porque hoy hay jóvenes que tienen 20 años, que ya participan, bueno, son adultos, participan en la vida pública del país, votan, pero pues nadie les cuenta estas historias, porque nacieron en 2005, no les tocó aquel periodo. Entonces, a todas las jóvenes y los jóvenes es importante, y ahora todo está en el YouTube, lo pueden revisar, o en las redes sociales. ¿Cómo fue aquella época? ¿Qué pasó en aquella época? Se puede acceder a los periódicos para que se conozca la historia de México, cómo hay tanta hipocresía en el conservadurismo, tanta hipocresía. ¿Cómo van a creer el presidente del PAN, líder del cártel inmobiliario en la Benito Juárez, ahora rasgándose las vestiduras porque un gobernador se subió a una camioneta? Mucha hipocresía. O el coordinador del Senado del PAN, que se fue 6 años a Estados Unidos muy preocupado por las investigaciones que pudiera haber en su contra por los fraudes que cometió en Querétaro, o el dinero que recibió él y su bancada cuando la reforma energética. Por lo menos son bastante caraduras, ¿no? Hay mucha hipocresía. Entonces, claro, hay cosas que pasan en nuestro partido que nosotros tenemos el derecho a criticar y a decir, y todo el militante de un partido político tiene derecho. Pero también, porque ahora ellos son los puros, pues no, ¿verdad? Allá hay gobiernos con mucha corrupción. Hablamos de Calderón, García Luna, porque que yo sepa no han pedido disculpas. ¿O sí? No, ¿verdad? O Lorenzo Córdoba, que haya dicho, la verdad no debería de haberme dirigido de la manera en que me dirigí, pido disculpas. No hemos escuchado nada de eso. Entonces, por eso hay que recordar la historia del país, la historia reciente, la historia. Hay una canción de León Gieco que dice, la memoria es alma de la vida y de la historia. Algo así dice, a ver si me recuerda. Bueno, para seguir hablando de historia,
y para seguir con el tema de Malitzin, probablemente doña Marina, como también se le conoció, fue la primera mujer políglota en la que hoy llamamos continente americano y una de las pocas de su época en su capacidad de lingüística reside tal vez de sus mayores virtudes. En su libro Tus sueños, imperios han sido, Álvaro Enrique de Vela le decían Sas Malitzin, doña Amarina, porque conectaba con el mero fundamento de todo. Fue por eso que cuando llegaron a la ciudad, ella tenía más fama que Cortés. Nadie sabía que él se llamaba Hernando Gelnatzin, lo debieron haber llamado, porque para ellos era el Huey Caxtitlán, el que habla por Castillo, y acompañante de Malitzin, el Malinche. Sí, ya vamos a empezar con ese tema, ya prontito. Vamos a invitar a Jesús, a Federico Navarrete, nos está ayudando José Alfonso también, a la reivindicación de la figura de Malinche. Hay un libro también muy bonito de Laura Esquivel, porque es importante, más en el año de la mujer indígena, ya lo hablamos aquí, ¿no? Esta idea de paz, de dónde venimos los mexicanos. Pues podría pensarse en aquella época, ¿no? Hoy reivindicamos algo distinto. Y por último, Presidenta, con el propósito de fortalecer acciones interinstitucionales que garanticen la igualdad sustantiva y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora, y el secretario de Marina, almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, firmaron ayer jueves un convenio de colaboración con el fin de establecer una ruta de trabajo conjunta que permita incorporar la perspectiva de género en el ejercicio presupuestal de la Secretaría de Marina, así como promover la difusión de la Cartilla de Derechos de las Mujeres mediante el programa de atención médica de primer contacto en zonas de difícil acceso. Es tiempo de mujeres, su opinión. Es tiempo de mujeres. Vamos, ya son 9:09, ya ahora me fue un tema. A ver, aquí, veme que no habías venido. ¿De dónde? Vamos, después vamos a hablar de eso, porque estamos trabajando para poder atender de manera integral. Ha habido bastantes avances, pero todavía no cerramos. Entonces, y de todas maneras hay que hablarlo allá en Sonora también. Entonces, hicieron allá un evento ahora que ocurrió, ahora que se cumplieron 11 años del derrame, y ellos manifiestan que aún que no se ha remediado, el río, que continúan consumiendo el agua contaminada, y está el hospital que quedó en obra negra en Ures, todavía está ahí en obra negra. Lo que estamos buscando es que la empresa se comprometa a varias acciones, entre ellas acciones de remediación del hospital, plantas de tratamiento, potabilización, operadas ya por el gobierno estatal y por el gobierno federal. Entonces, se está trabajando todavía en eso y no va a haber nada que hagamos que afecte, sino al contrario, que ayude a todas las poblaciones de Sonora afectadas en aquel momento. Presidenta, nada más para cerrar este tema del río Sonora, preguntarle si la Secretaría de Salud ya tiene algún informe de cuántas personas y qué tipo de enfermedades se han generado ahí en el río Sonora a lo largo de estos 11 años. No sé si hay alguna enfermedad que haya repuntado. Hay ya cifras oficiales de que se han encontrado metales pesados tanto en sangre como en la orina de los pobladores. Tiene que ver también el acuerdo con un seguimiento epidemiológico permanente y de revisión de la población. Entonces, es un acuerdo integral que
favorece muchísimo a la población y que la empresa está dispuesta a apoyar. Entonces ya en cuanto tengamos el acuerdo o los principios del acuerdo, nos está ayudando mucho Rosa Isela en eso y está participando el gobernador de Sonora, ya lo presentamos. Muchas gracias, presidenta. Shaila Rosagel, de Grupo Gili. Presidenta, según el New York Times, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de firmar una orden ejecutiva hacia el Pentágono para que la fuerza militar pueda combatir el tráfico de fentanilo, particularmente hacia los cárteles mexicanos. ¿Se han informado algo sobre eso? ¿Tiene usted información? Algo informó que iba a venir una orden así, pero no tiene nada que ver con el territorio mexicano, tiene que ver con su país. No tiene que ver con nuestro territorio. ¿Sería al interior de Estados Unidos? Al interior de Estados Unidos, exactamente. Presidenta, igual sobre Estados Unidos acaba de revocar la visa al empresario mexicano ligado a Genaro García Luna, Eduardo Margolis. Este empresario fue asesor de seguridad en el gobierno de Whisky Lucan en 2019 y tuvo diversos contratos, pero según lo que reportan también está investigado por el gobierno de México, desde la Secretaría de la Función Pública, ahora Secretaría Anticorrupción, y también desde la Fiscalía General de la República. Incluso también ha tenido contratos y tuvo contratos millonarios durante muchos años. Este empresario es el que habría estado detrás de no uno, sino varios casos, como incluso el encarcelamiento de Israel Vallarta. ¿Qué información tiene sobre esto, las investigaciones que se están llevando a cabo? Sí, el Gabinete de Seguridad de la Fiscalía lo puede informar, sí hay información, pero preferiría que ellos pudieran darla. Presidenta, y ya que estamos preguntándole brevemente sobre Israel Vallarta, ¿qué pasa con la Comisión de Atención a Víctimas, la CEAP? Hay varias, no quejas, pero sí señalamientos sobre la falta de seguimiento que le están dando a casos de víctimas ya reconocidas, sobre todo de tortura, como fue sí el caso de Israel Vallarta, también el de Brenda Quevedo. ¿Se podría dar algún acercamiento de las víctimas con la CEAP o que Israel Vallarta en este caso se siente? Hay permanentemente. En el caso de Israel Vallarta, él tiene que solicitar y hay un procedimiento que establece claramente la ley de víctimas para poder hacer un resarcimiento. Entonces tiene que iniciarse este procedimiento si él así lo desea y está abierta la Comisión de Víctimas para recibirlo a él o a cualquier persona que piense que está en una situación en donde la autoridad en su momento haya abusado y tienen derecho a un resarcimiento integral. No solamente es un asunto monetario, tiene que ver incluso con el perdón que pueda otorgar el Estado mexicano. Entonces, él y otras personas pueden acercarse. Está trabajando desde mi perspectiva bien la comisión y si hay algún problema, pues evidentemente lo atendemos. Justo por eso lo preguntaba, porque tiene el reconocimiento de la CEAP como víctima y sí en algún momento mientras estaba en prisión se le dio el seguimiento, sobre todo atención psicológica, pero fue por un periodo muy breve, entonces sobre todo iría enfocado a eso. Y preguntarle si en algún momento se ha pensado en reunir con él. No. Presidenta, ni él lo ha solicitado tampoco. Si él lo solicitara, quedaría abierto. No lo ha solicitado. Y Presidenta, solo para cerrar, el mecanismo de protección se ha informado, o sea, hay varias notas en donde se señala que el mecanismo de protección tiene recursos limitados por la Secretaría de Seguridad. ¿Qué hay sobre eso? ¿De protección a periodistas? Exactamente. No, tiene un recurso, pero si se requiere más, se da más. O sea, no hay una limitación de recursos para el apoyo a periodistas que a partir de una evaluación en donde solicitan un apoyo, se les otorga. ¿Se planea hacer ajustes al plan que trae el mecanismo o se mantendría como está? Pues habría que verlo con la Secretaría de Gobernación. En este momento no lo tenemos en el plan, pero si así lo desean, por supuesto, se abre un diálogo para ver cómo puede reforzarse el apoyo a periodistas. Y ya solo para cerrar, retomando el caso de la propiedad intelectual y de los artesanos, además de las pláticas, ¿cómo fortalecer la protección para que no se caiga en una apropiación cultural, entendiendo que viene un fortalecimiento sobre todo de los artesanas y artesanos? ¿Y cómo podríamos o cuáles son los mecanismos que se tienen pensados para fortalecer y evitar lo que pasó, por ejemplo, con Adidas? Sí, ¿quieres comentar, Marina, cómo está en la ley y cómo lo estamos pensando?
Los medios de comunicación juegan un papel muy importante en todo esto. El gobierno, desde la Secretaría de Cultura, inició hace 4 años, 5 años casi, un movimiento llamado Original que surgió a partir del plagio. Y a partir de ese plagio se empezó a tomar conciencia desde las comunidades artesanales y desde quienes no lo somos y desde quienes difundimos y promovemos el trabajo artesanal de que eso estaba mal. Tuvimos que empezar desde un principio. La ley de protección, la ley de patrimonio, lo que vino a decir es que normativamente se estaba cometiendo un delito y quizá habría que difundir un poco más los alcances de esta ley. Toda la apropiación cultural de los pueblos indígenas y afromexicanos, de sus expresiones culturales, que es también llamado plagio, es sujeto de un delito. Y ahora nosotros lo que hacemos a partir de ciertos lineamientos es intentar que primero exista un diálogo para no quitarle al artesano la posibilidad de comercializar o de colaborar con varias de estas empresas que tienen unos alcances comerciales muy amplios. Para todo eso se tiene una protección ya establecida desde el INDAUTOR y de acompañamiento al artesano, pero es muy importante que a nivel de discurso, a nivel de narrativa, desde quienes estamos alrededor de ese sector, pues sigamos diciendo que el plagio no es algo que se deba permitir y sobre todo callar ante él, como se hizo en este último caso. Muchas gracias. Y estamos revisando también el fortalecimiento de la ley para que queden claras las sanciones y también todo lo que está protegido, porque muchas veces está relacionado con arqueología, con piezas arqueológicas, pero no, tiene que estar relacionado con la creatividad y la creación de hoy también. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, yo creo que ya cerramos, son 9:18. ¿Perdón? Dice el New York Times que permite operaciones militares en el mar y en el extranjero. No, pero no. A ver. Estados Unidos no va a venir a México con los militares. Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión. Eso está descartado, absolutamente descartado. Porque además de que lo hemos manifestado en todas las llamadas, de que no está permitido ni es parte de ningún acuerdo, ni mucho menos. No han planteado, cuando lo han llegado a plantear, siempre hemos dicho que no, que podemos colaborar de otra manera, pero que de eso no. Entonces no, incluso fuimos informados que venía esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o de ninguna institución en nuestro territorio. Las agencias de Estados Unidos que tienen presencia en México están muy reguladas. Yo creo que somos el país que más regulación tiene para agentes extranjeros, sean de Estados Unidos o de otro país. Bueno, pues vamos a ver cómo está la orden ejecutiva, pero no hay riesgo de que vayan a invadir nuestro territorio. Sí. Bueno, cerramos ya. Vamos con… bueno, está el video de Zapata. ¿La qué? ¿Cuál canción? Pero ¿cómo dice? A ver, pónganla tantito y luego ponemos el homenaje a Zapata y luego Suave Patria con Bulmaro, que es de las secciones más vistas de toda la mañanera. Todo esto. Ay, ya la cortaste. Bueno, vamos con Zapata y luego Suave Patria. El humanismo mexicano vive en el legado de Emiliano Zapata.
El zapatismo le dio una dimensión social a la Revolución Mexicana. Los pueblos zapatistas de Morelos, Puebla, Guerrero, Estado de México y la misma Ciudad de México defendieron sus tierras con las armas en la mano por más de 10 años. Eligieron democráticamente a sus autoridades, se aliaron con Francisco Villa y tomaron la capital del país. Instalaron en ella al gobierno de la Soberana Convención, propusieron un gobierno parlamentario y formularon un programa de gobierno popular que recogía las principales demandas campesinas y obreras. Emiliano Zapata Salazar nació el 8 de agosto de 1879 en Anenecuilco, Morelos. Hijo de don Gabriel Zapata y doña Cleofa Salazar, tuvo 9 hermanos. Uno de ellos, Eufemio, también llegó a ser un gran general de la Revolución. Zapata desciende de una familia de orgullo guerrero. José Salazar, su abuelo materno, formó parte del ejército de Morelos durante el sitio de Cuautla. 2 de sus tíos paternos, José y Cristino Zapata, pelearon contra los franceses durante la intervención y en la Guerra de Reforma. Zapata fue criado por los ideales liberales de maestros como Emilio Vera, con el que hizo sus primeros estudios. Vera era un viejo soldado juarista que le inculcó el pensamiento de la Reforma. Desde niño presenció los abusos por parte de latifundistas a los campesinos. Se formó y educó en los valores comunitarios, en las fiestas y en costumbres, además de compartir la lengua materna de muchos campesinos de su región, pues hablaba fluidamente el náhuatl. Zapata también es heredero de cientos de años de luchas campesinas. Anenecuilco, el pueblo donde nació, es un pueblo originario cuyos títulos de propiedad fueron reconocidos por la corona española. En 1579 el pueblo protestó contra los herederos de Hernán Cortés, propietarios del Marquesado del Valle, quienes pretendían despojarlos de sus tierras. En 1603, las 122 familias del pueblo impidieron que éste desapareciera y se negaron a que se les congregara en Cuautla. En las décadas siguientes, aunque solo quedaban 20 familias en el pueblo, resistieron los intentos de las 3 haciendas que los rodeaban, la del Hospital, la de Coahuixtla y la de Mapastlán, quienes, apoyados por las autoridades y tribunales virreinales, querían arrebatarles sus tierras y aguas y obligarlos a convertirse en trabajadores rurales asalariados. Los pobladores de Anenecuilco, como el resto de los pueblos de los valles de Cuautla y Cuernavaca, dueños originarios de las tierras y aguas de esos fértiles valles, nunca renunciaron a sus derechos. Su lucha se convirtió en la lucha del caudillo del sur. A los 16 años, Zapata quedó huérfano de padre y madre. Fue apresado por leva y por denuncias contra él por peleas y concubinato. Desde joven aprendió a ser un gran jinete y manejar las armas, así que su sentido de justicia le hizo oponerse al ejército y a los rurales, y los enfrentó al encabezar la defensa de las tierras y de su pueblo antes de la Revolución. Los generales llegaron a admirar su habilidad con los caballos. Ahí también empezó a forjar un conocimiento militar que, junto a la conciencia social de su infancia, su cercanía con el pueblo, su educación liberal y su ímpetu libertario, lo llevaron a ser uno de los más importantes símbolos de la Revolución Mexicana. El grito de tierra y libertad ha trascendido fronteras, en movimientos sociales y en el imaginario de lucha de comunidades indígenas y de la cultura chicana. Por eso, el humanismo mexicano asume y reivindica la lucha de Emiliano Zapata, que sigue viva. En el mundo, se considera al general Zapata como una figura universal que representa a un dirigente honesto que luchó por su pueblo sin más ambición que lograr la justicia y la libertad de su pueblo. Bulmaro. Con su permiso, Presidenta. Gracias. Kimi, Presidenta. La saludamos con mucha alegría, Presidenta. Kimi, desde Palacio Nacional. Les acabo de saludar en la lengua ñatro. El mazahua, como muchos lo conocen, es una de las lenguas más habladas aquí en la Ciudad de México. México tiene sonidos, tiene alma y tiene música, pero sobre todo tiene raíces culturales muy profundas, donde cada uno abre paso al diálogo, despierta la memoria y abre la posibilidad de construir algo en común. Por eso hay música que abraza,
que conmueve y que nos recuerda que nunca estamos solas y solos. Hoy en Suave Patria los llevamos a la Ciudad de México, en la alcaldía Iztapalapa, donde jóvenes talentosos participan y se organizan para tocar y cantar en la lengua originaria de la Gran Tenochtitlan. Con su permiso, Presidenta, amigas y amigos, les compartimos la siguiente cápsula. La música no solo invita a bailar, también une. En la Ciudad de México, entre los ruidos de la gran urbe, el trabajo comunitario ha dado sus frutos. Ellas y ellos son un ensamble más. Se trata de un grupo de jóvenes talentosos y muy disciplinados que aman la música y la interpretan en náhuatl, la lengua originaria del centro de México. Creo que hacer trabajo comunitario es muy distinto porque la gente viene porque quiere, trae muchas ganas de aprender, tiene toda la disposición para empezar a crear estas comunidades, ¿no? Y de alguna forma van creando disciplinas distintas que nunca imaginaron en su vida, pero cuando hacen esta conexión y justo este enlace comunitario que vamos creando, estas redes de apoyo, su paradigma va cambiando, se transforman vidas a través de la música. Porque no importa la edad ni la experiencia, en este espacio la música se comparte con el mismo cariño entre quienes la tocan y quienes la sienten. Y otra de las emociones que, bueno, a mí en lo personal me ha generado es cuando llegas al momento de pararte al escenario y es como que tu momento de expresar cosas que no puedes ni decirlas. Tú estás solo en el mundo y empiezas a expresar todo lo que no has podido hablar. Bueno, se siente bastante confortante, ¿no? El orgullo por recuperar las lenguas y música de nuestros pueblos originarios en plenos centros urbanos habla del interés por reconstruir el legado del pasado a favor de un futuro con esperanza. Principalmente nosotros hemos cantado en náhuatl, espero que próximamente se nos haga estar cantando en otras lenguas indígenas, pero para nosotros siempre es un orgullo y sobre todo un reto, ¿no? A mí en lo personal creo que sí me llena de mucho orgullo que estemos reconociendo lo que son nuestras raíces, ¿no? Porque muchas veces ya lo tenemos en el olvido y solo nos dedicamos a escuchar la música actual, ¿no? Y creo que la música en lenguas indígenas es muy bonita. De esta manera, en cada ensayo y cada concierto, las orquestas y ensambles comunitarios ofrecen un refugio donde los sueños compartidos cobran vida. Como vimos, estos espacios no solo fortalecen la cultura y el tejido social de nuestro país, son espacios donde florecen la igualdad, la tolerancia, el respeto y sobre todo el amor hacia nuestras raíces. Hoy es un buen momento para recordar lo siguiente. Cada 9 de agosto conmemoramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Afortunadamente nuestro país es pluricultural, multilingüe, un país lleno de historia. La grandeza de México y los valores que nos distinguen de otras naciones son bases que provienen precisamente de los pueblos indígenas. Que quede bien claro, no solamente somos pasado, somos presente y futuro. Porque los pueblos indígenas estamos en el arte, en la poesía, en la justicia, en la radio, en la televisión. Estamos en las canciones, en la música. Yoñini, Yomimi, Abonro, Mesenyihi, Jango, Gañaji. Los pueblos indígenas de México tenemos mucha fuerza. ¡Viva los pueblos originarios! Poco, muchas gracias.